que Dios ponga palabra en mi boca. Me pongo en las manos del Señor para que el Espíritu Santo me tome, que el Espíritu Santo tome todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que yo exponga sea venido de arriba del cielo. Que el Señor use todo lo que se ha estudiado, lo que se ha adentrado a escudriñar la palabra, y que Él agregue lo nuevo, la rema, la revelación, el agua viva, la palabra que trae vida, que trae gozo, que trae salud, que trae paz, que trae alimento. Amén. Les voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Nehemías, y en esta noche vamos a ver la puerta de las aguas. Amén. El libro de Nehemías, capítulo 3 y verso 26, si es tan amable de abrir la Biblia ahí. Nehemías 3:26 dice: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente. Todavía están, yo oigo que qué tremenda soy, ¿verdad? Les dije abran, pero no los esperé, ¿verdad? Amén. Yo creo que ahí ya, ¿verdad? Ok, una vez más, verso 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, ¿sí está ahí? Verso 26. Restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Amados, la puerta de las aguas es la puerta de las aguas que alimentan al pueblo. La semana pasada estuvimos viendo la puerta de la fuente, la fuente de Gihón, ¿sí? Y de ahí, ¿quién era alimentado? ¿A quién se le daba de beber de esa fuente de Gihón? Al rey. Entonces aprendimos que la fuente de Gihón es de ahí donde se les hacía la sed al rey, y nosotros lo único que tenemos para darle a nuestro rey es adoración. No tenemos nada que dar, solamente adoración al rey. Es lo que alimenta, tu adoración es lo que alimenta al rey, ¿sí? Es una adoración en una mezcla con el Espíritu Santo, una adoración, ¿sí? Llena del Espíritu Santo, llena de verdad. Mientras más conoces a tu rey, más le darás a beber agua, más le adorarás. Entonces esa fue la fuente de Gihón que alimenta al rey, que se le da de beber agua al rey, la fuente de Gihón. Pero esta semana vamos a ver la puerta de las aguas, y esa puerta de las aguas es para alimentar al pueblo. Entonces el rey tiene su parte en la fuente de Gihón, la puerta de la fuente de Gihón. Esa es su parte para el rey, que alimenta al rey, pero la puerta de las aguas es la que alimenta al pueblo, que somos nosotros. En el tiempo del rey Ezequías, ¿sí? Hay otra gráfica, Arturo, donde está la ciudad. En el tiempo del rey Ezequías, tú puedes ver la historia del rey Ezequías en Segunda de Crónicas capítulo 32, y te lo dejo de tarea. Y en el libro de Isaías, todo lo que hizo Ezequías. Cuando el rey Ezequías escuchó que el rey de Asiria, llamado Senaquerib, cuando Ezequías escuchó que Senaquerib venía porque quería conquistar Jerusalén, inmediatamente el rey Ezequías mandó cubrir la fuente de Gihón, ¿sí? Que estaba fuera de los muros de Jerusalén, en la ciudad de David, pero estaba fuera de los muros de Jerusalén. Entonces Ezequías se apresura, hace una junta con los ancianos y deciden cubrir la fuente de Gihón, ¿sí? Porque estaba fuera del muro. ¿Por qué? Porque los enemigos, si el rey de Asiria, Senaquerib, llegaba y miraba la fuente de Gihón, el rey Senaquerib sabía que él, al taparle el paso del agua, ¿sí? que ellos no pudieran beber agua al pueblo, el pueblo era pan comido para el enemigo. Entonces Ezequías lo que hace, inmediatamente se apresura y manda cubrir la fuente de Gihón, ¿sí? Porque estaba, ¿dónde? Dijimos, fuera del
muro de Jerusalén en la ciudad de David. A este tiempo yo te debería de decir algo a usted. Usted si pasa mucho tiempo ahí en la internet, debería de usar su tiempo mejor para documentarse. La Biblia es el único libro que existe, tiene existencia propia y todo lo que habla usted lo puede corroborar. ¿Sí? Jerusalén está lleno de lo que la Biblia habla. La tierra de Israel está llena de lo que la Biblia habla. Deberías de usar tiempo para documentarte, ¿sí? Porque ya han hecho el trabajo por ti y ya te lo explican y te llevan por los tours. Ahorita no podemos ir a Israel, sabes que por causa del coronavirus no podemos comprar un boleto e ir a Israel, no podemos ir a Jerusalén a conocerla, ¿sí? Pero sí puedes prender tú ahí en tus programas que tienes y hacer viajes. Conoce la ciudad de David, conoce Hebrón, conoce toda esa tierra hermosa que aquí está. Mira, este es el único libro que no han podido destruir. Es el único libro que no pasa a la historia. Es el único libro que tiene historia y se ha quedado, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Y la ciencia corrobora todo lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces deberías de pasar tiempo mirando. ¿Por qué? Para que puedas entender lo que habla el Antiguo Testamento, que a veces está como velado. ¿Por qué? Porque tú vives en otro tiempo. Tú ya no estás en el tiempo de la vaca, del caballo, y ya no vives tú puchando un arado, no vives tú sembrando una semilla, no vives tú orando y esperando y orando al cielo para que Dios mande la lluvia. Tú no entiendes nada de la luna nueva, tú no entiendes nada porque tú no siembras. Tú nomás vas a la tienda y agarras tomate, chile, cebolla y metes la pata en la olla y te vas a tu casa, ¿verdad? Es todo. Pero se precisa conocer y saber. Se precisa conocer y saber. Entonces tienes que ir y mirar lo que se hacía, cómo vivían. Entonces, cuando Ezequías escucha que Senaquerib, rey de Asiria, viene para conquistar Jerusalén, él se apresura a tapar la fuente de Gijón que está fuera del muro en la ciudad de David, ¿sí? Y lo que hace Ezequías es que manda cavar túneles de agua para meter el agua de la fuente de Gijón hacia adentro de los muros de Jerusalén. Y lo más tremendo es que bajo los muros de la ciudad vieja de Jerusalén hay unos grandes túneles que se cavaron a mano. Ezequías mandó a dos grupos para que un grupo se fuera a la parte baja donde iba a caer el agua, que iban a desviar de la fuente de Gijón, de la parte de arriba donde estaba la fuente de Gijón. Ezequías pone un grupo ahí en la fuente de Gijón, cubren la fuente de Gijón para que el rey asirio no la encuentre, Senaquerib no la encuentre. Entonces manda desviar el agua. Está el grupo de personas que desvían el agua y cavan túneles para meter el agua por debajo de la ciudad, ¿sí? Entonces, unos están en la parte alta de Jerusalén y otro grupo está en la parte baja donde iba a almacenarse el agua, que es el estanque de Siloé. Entonces manda Ezequías a otro grupo para que caven la piscina, el estanque de Siloé, para que ahí desemboque el agua y ahí se almacene el agua. Entonces empieza un grupo acá arriba donde está la fuente de Gijón, ¿sí? Tú tienes por ahí la ciudad de Jerusalén por ahí. Entonces está el muro y por debajo en la roca, tú puedes ver ahí, la ciudad, no quería los muros, pero bueno, la ciudad vieja, pero vuélvete a la pantalla por favor en el túnel, hijo, y te agradezco mucho. Entonces, si te fijas ahí, ese túnel, fíjate, son dos grupos, no había maquinaria, pero está considerada una gran ingeniería lo que ahí aconteció, porque esos túneles fueron cavados, mira, pum, pum, a puro pico. Entonces, era un grupo que venía de arriba, ¿sí? Venía de arriba a pico y pico, con la mano a pico y pico, con la mano, dando, haciendo el túnel. Y otro grupo de donde hicieron la piscina, el estanque de Siloé, otro grupo a pico y pico hacia arriba. Fíjate, por debajo de la montaña, porque Jerusalén está sentada sobre montes, sobre montañas, sobre piedra.
Entonces imagínate ese grupo, los dos grupos de hombres a pura mano, picando, uno de aquí para arriba, pico y pico y pico, y los otros de arriba para abajo, a pico y pico y pico. Cuando entran en los túneles, los arqueólogos lo que han encontrado es que los que venían de donde se hizo el estanque de Siloé, picando hacia arriba, se miran las marcas donde pegaban, o sea, las rayas, pum, pum, así, las rayas donde picaban. Y los que venían de arriba hacia abajo, se ven las rayas de aquí para allá. Entonces, viene un grupo de abajo y el otro grupo de arriba, y la pregunta es, ¿quién les iba diciendo por dónde? Pero los excavadores, los que hicieron el túnel de Ezequías, cuando se encontraron en el medio. ¿Y cómo sabemos esto? Porque ellos dejaron una escritura. Donde ellos relatan lo que ahí aconteció. En esa escritura, en un hebreo antiguo, ellos relatan que cuando ellos, los que venían subiendo a pico y pico, y los que venían bajando, ¿sí?, haciendo el túnel, dicen ellos que todo estaba oscuro, pero que había una voz en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad había una voz que les decía por dónde ir. Había una luz que los dirigía por dónde ir en medio de la oscuridad. Y en el medio ellos escuchaban la voz, miraban la luz y seguían picando. Ellos lo dejaron escrito en piedra lo que ahí aconteció. En medio de la oscuridad, en medio de la total oscuridad, donde no hay nadie a los lados que te vaya diciendo, donde todo está duro y todo está cerrado, había una voz, dicen ellos, y una luz, una voz que les decía por dónde, y una luz que les iluminaba, y en el medio se encontraron. Así es la vida nuestra, ¿sabes? Cuando nosotros vamos caminando, en veces vamos de bajadita y se ve la cosa fácil, pero en veces vamos para arribita y está duro. Pero ¿sabes qué? Aunque vengamos de bajada y aunque vayamos de subida, hay una voz en medio de la oscuridad, y por más densa que esté la oscuridad y por muy grande que sea el problema y tan duro que parezca, porque a los lados no hay ayuda, no hay nadie quien hable y quien diga, está la voz del Espíritu Santo que está resonando y la luz de Jesús que te está llevando, y en el medio está el mediador, el Hijo de Dios que te dice, aquí estoy. Te encuentras con la sola presencia y la voz de Dios en medio de la oscuridad. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Entonces, esa es la inscripción que dejaron. El agua empieza, cuando se encuentran en el medio, el agua empieza a correr y baja hasta el estanque de Gihón. Es tremendo. Esos túneles de agua siguen en Jerusalén. Cuando usted vaya a Jerusalén puede ir a hacer un tour y meterse a esos túneles. Son parte del tour que le dan. Y va a caminar por esas aguas que salen de la fuente de Gihón. ¿Todavía están? Sí, Señor. Todavía están. ¿Y están los túneles? Sí, y todavía llevan agua al estanque de Siloé. ¿Existe el estanque de Siloé? Sí, cuando hace más de 2700 años que Ezequías lo mandó construir. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aleluya. La puerta de las aguas, amados, simbolizan la palabra de Dios. La palabra de Dios. El túnel que se construye desde la fuente de Gihón es la fuente que le daba de beber ¿a quién? Al rey. El asunto es que si tú le das de beber al rey, cuando tú le das adoración al rey, que no hay ¿qué? Retribución. Hay retribución, hay regalos. Por lo tanto, se construyen los túneles, simbolismo del alimento que te da Dios, porque hay retribución siempre que tú le das adoración. Yo creo que esos túneles que se construyeron, y al ver la vida cristiana y al ver todas las cosas que pasamos,
y cómo Jesús nos guía y esa voz resuena dentro de nosotros. Y una vez que estamos en el medio con el mediador que es Cristo y se abre, sí, el mediador que es Jesús, y de repente empieza a fluir la palabra a nosotros, una palabra fresca, una rema de Dios. Así es Dios. A Dios le interesa, amado, que tú tengas comunión con Él, que lo busques a Él, que te encuentres con Él, porque Él te va a dar algo nuevo, algo fresco. Estamos impuestos a querer escuchar solamente palabra que ya está ahí en el estanque. Le picas aquí, voy a escuchar allá, a ver qué dice este maestro, qué dice este pastor. ¿Sabes qué? Lo que Dios quiere es que baje agua del cielo, fresca, y Él te la dé. Que Él te la dé, porque esa es la que trae vida y es la que trae alimento. Trae gozo, trae paz, trae regocijo. Te va a dar por dónde ir, por dónde caminar. Eso es cuando tú te encuentras con la palabra. Es cuando tú vienes a Él y le buscas a Él en la palabra. No es la misma, amado, que usted ande buscando aquí, que dice este, que dice el otro. Al rato te vuelves un 8 porque aquel dijo una cosa y el otro dijo otra y el otro dijo otro. ¿Por qué no vas tú y buscas a Dios para que Dios te hable? Y Dios te va a traer una palabra fresca, una revelación, y va a traer gozo, alegría, va a traer dirección, va a traer paz, va a traer firmeza, va a traer confianza. Eso es lo que va a hacer la palabra fresca de Dios en ti. Por lo tanto, yo creo que al construirse el túnel, de ahí vino el dicho que dice: siempre al final del túnel hay un ¿qué? ¿Hay una qué? Hay una luz encendida. Ese es un dicho, ¿verdad? Siempre, porque el túnel es estrecho. El túnel es estrecho, es oscuro, pero ahí está Jesús, que es la luz, que es la palabra, el agua que baja del cielo. Amén. Esta puerta de las aguas, hermanos, te hablan de la importancia de que tú leas las escrituras, y te habla la importancia de congregarte. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, ¿cuánto duraron allá cautivos? 70 años. Cuando ellos salen de Babilonia, ellos allá no tenían la palabra. Y cuando salen, estamos viendo este acontecimiento con Nehemías, que empieza a restaurar las puertas. Y vamos a ver lo que pasó ahí en Nehemías 8:1. Cuando es restaurado el frente de la puerta de las aguas, mira, en Nehemías 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Dónde se juntó todo el pueblo? En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La Nueva Traducción Viviente dice: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Sigamos leyendo. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué era lo que iba a traer Esdras? La palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían, ¿qué? Entender. ¿Cuándo fue esto? El primer día del mes séptimo. Mira, hermanos, el mes séptimo en el calendario hebreo es el mes de Tishri, lo que equivale para nosotros en nuestro calendario gregoriano es septiembre a octubre, ¿ok? Por lo tanto, ahorita en Israel hay unas de fiestas que qué bárbaro, ¿eh? Verso 3, y leyó, dice, en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta, ¿de dónde? De las aguas. Ok, ¿dónde leyó la palabra del Señor? ¿Dónde leyó la ley? Esdras
delante de la puerta de las aguas. Entonces, por eso te digo, esta puerta de las aguas es una invitación a que tú leas las escrituras, a que tú personalmente tengas tiempo con la palabra de Dios, porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere revelar, Dios te quiere dar dirección, Dios quiere hablar a tu vida directamente. No es lo mismo que usted ande buscando aquí y allá quien le hable. Vaya con Dios y que Dios le hable directamente y va a traer palabra fresca, le va a alimentar, lo va a afirmar a usted y le va a dar dirección por dónde ir y qué hacer. Le va a traer paz y le va a traer regocijo. La puerta de las aguas, cuando tú abres la puerta de las aguas, es cuando tú abres la palabra de Dios y empiezas a leer las escrituras. Eso es lo que Dios quiere que hagas, que abras la puerta de las aguas. ¿Qué es la puerta de las aguas? Amén, la palabra de Dios. ¿Qué es la puerta de las aguas? Bueno, es que si usted tiene convicción, contésteme, vaya, porque si no, pues yo mejor me voy a sentar. ¿Sí? Verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La Nueva Traducción Viviente dice justo dentro de la entrada de la puerta de las aguas. Dice, ¿desde cuándo? Dice, desde la alba, o sea, desde que amaneció, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, ¿a dónde? Al libro. No estaban atentos al celular, ni a los mensajes, ni a Facebook, no. Estaban atentos ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando Esdras estaba leyendo la palabra. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estaba el pueblo? Platicando con el vecino, mirando para acá y para allá a ver qué horas son. Estaba como el pueblo, atento. Tú siempre tienes que estar atento a la palabra, porque usted no sabe qué es Dios, lo que Dios le va a hablar a usted. Siempre que usted venga a congregarse, así como estaba el pueblo congregado, tiene que traer un corazón abierto y su alma abierta para lo que Dios le va a hablar. Usted tiene que venir con esa condición y estar atento en su corazón, en su alma, en su espíritu, a ver qué es lo que Dios le va a hablar. Porque si usted nada más viene por cumplir y cubrir una hora, un horario, es que usted es un religioso y no ha entendido nada lo que es el cristianismo y lo que es la vida en el espíritu y lo que es la vida en Dios. Usted tiene que venir atento a la palabra de Dios, atento a ver qué es lo que Dios te va a hablar, la dirección que Él te va a dar, porque tú tienes un Dios vivo, no está mudo, es un Dios que habla. El único que puede enmudecer a Dios eres tú, y el único que puede hacerse sordo eres tú, porque depende con qué actitud usted venga. Solamente usted, amado, solamente usted. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Te pregunto, hasta ahorita lo que estamos hablando, ¿tú has podido entender lo que he estado hablando? Entonces eso quiere decir que yo la he puesto a modo de que usted entienda. Es lo que se hace desde un púlpito, ponerlo a modo que usted entienda. Si usted da clases a los niños, usted tiene que poner la palabra a modo de que ellos lo entiendan. Es lo que está diciendo la escritura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, verso 9, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amados, tenían 70 años sin la ley de Dios, y ahí estaban escuchando la palabra, y ellos lloraban y lloraban atentos a ver qué es lo que Dios decía en su bendita y santa palabra. Hay hermanos camellos que nada más vienen a tomar agua cada mes.
Y en lugar de estar llorando y estar atentos, están viendo a ver a qué hora se va a acabar el servicio, porque ya tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No están atentos con su espíritu ni su alma a lo que Dios puede hablar. No te desesperes cuando vengas y no estés atento al reloj, porque tienes que hacer esto y lo otro. Porque aún saliendo de aquí lo haces, a lo mejor falla. Pero cuando estás atento a la voz de Dios, Él te va a decir por dónde y qué hacer. Y lo que hagas prosperará. En gran manera prosperará. Verso 10, luego les dijo: id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad a porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Qué es lo que hicieron? Los cabezas de familia se reúnen para escudriñar y entender, ¿sí?, las palabras de la ley. Y cuando ellos están escudriñando en la palabra y están mirando en la palabra, se encuentran con algo, descubren algo. ¡Ah, mira lo que está aquí! ¡Wow! Verso 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel. ¿En qué? En tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, en el mes de Tishri, de septiembre a octubre, justo en esos momentos, cuando el pueblo está llorando, cuando el pueblo está emocionado, cuando el pueblo está esperando que Dios habla, cuando el pueblo está totalmente abierto hacia el Señor, Dios hace que miren ahí los cabezas de hogar, que en ese tiempo preciso se tenía que celebrar una fiesta, ellos aprendieron ahí que tenían que hacer casas para habitar. Ellos habían vivido 70 años en cautiverio, y por 70 años ahí en Babilonia se burlaban de ellos. Y cuando se ponían a las orillas del río, los babilonios les decían: canten, canten, canten las canciones de Sión. Y decían los israelitas: ¿cómo vamos a cantar canciones de Sión aquí? Por 70 años no tenían la palabra, y ahora que estaban ahí en Jerusalén, atentos, abiertos con el corazón, abierto hacia Dios y su alma esperando una palabra bajada del cielo, Dios les hace que descubran que ellos se tienen que hacer enramadas, cabañas, casas para vivir, casas temporales para vivir solamente por 7 días, con la culminación de un 8º día, porque era una gran fiesta. ¿Y qué es lo que se celebraba en esta gran fiesta? Exactamente lo que ellos estaban haciendo, escudriñando la palabra, porque la fiesta de los tabernáculos se empezaba un sábado, un día de reposo, para dar la culminación de la lectura de los 5 libros que escribió Moisés, la Torá. Cuando se empieza la fiesta de los tabernáculos, ellos finalizaban el primer Shabbat del primer sábado, la finalización de haber leído la Torá, los libros que escribió Moisés el primer sábado. Y luego corría la semana, ellos en la celebración corrían la semana, y al siguiente Shabbat, que era el 8º día, ellos celebraban el hecho de volver a empezar a leer al principio. ¿Dónde empieza la Biblia? En el Génesis, en el principio. Entonces ellos empezaban con el 8º día, que es símbolo de lo nuevo. Entonces imagínate, el primer Shabbat celebraban cuando empezaba la finalización de la lectura de la Torá, de la ley de Moisés, los 5 libros. Y al siguiente sábado, el gran día de la fiesta, el 8º día, celebraban el hecho de volver a empezar desde el principio, lo nuevo, empezar a leer las escrituras. Oh, ¿cuántos de ustedes han leído de principio a fin y luego se regresan? Ay, no me diga. Verso 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos.
¿Estás viendo las enramadas allá? ¿Sí? En la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Sí? Dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ¿qué? Ramas de olivo silvestre, de arrayán, ramas de palmeras y de todo árbol frondoso para hacerse tabernáculos como está escrito. Entonces ellos tenían que hacerse esas enramadas que usted está viendo ahí arriba, ¿sí? Y vivir ahí los 7 días y dormir ahí y comer ahí. O sea que tenían que salir de su casa. ¿Y cuál era el propósito? Celebrar. Que cuando ellos, o sea, esta era una fiesta que Dios ya les había dado antes, pero acuérdense que ellos cayeron en cautividad. Entonces están otras generaciones aquí que están aprendiendo y están descubriendo que se tienen que hacer una habitación para vivir. Celebrando que cuando ellos estuvieron en el desierto 40 días, Dios siempre estuvo de día como columna de nube para cubrir que las inclemencias del sol del desierto, y de noche estaba como columna de fuego para que no viniesen las víboras, los escorpiones y los picasen a ellos. Entonces ellos al hacer la enramada la hacían con ramas de palmeras, ¿sí? Sauces, ramas de olivo. Y la parte de arriba, hasta hoy día se celebra en Israel la fiesta de los tabernáculos, y la parte de arriba tienen que ver hacia el cielo. Está un poco descubierta. No creas que las hacen frondosas, no, sino que tienen que ver y reconocer que el Dios de Israel les guardó los 40 años. Entonces ellos estaban descubriendo que tenían que hacerse una habitación ahora para vivir. Y la congregación, dice verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad, ¿de dónde venían? De la cautividad, ¿de dónde? De Babilonia, donde estuvieron ¿cuántos años? 70 años. ¿Qué hizo? Tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Oh, nos tenemos que hacer una habitación. Nos tenemos que hacer una habitación aparte de nuestras casas, y tenemos que vivir ahí por 7 días y luego celebrar un último día que es el cierre, el 8º día. Wow, una habitación, dijeron, una habitación. Verso 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Cada día, desde el primer día hasta el último. Entonces se hacen las habitaciones, las enramadas, y Esdras empieza a leer desde el primer día de reposo, cuando empieza el primer día, hasta el último día. ¿Dónde? Adentro de esa habitación, de esa enramada, de ese tabernáculo, de esa suca. Y dice ahí, e hicieron la fiesta solemne por ¿cuántos días? 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Sí? Entonces hasta hoy la fiesta de los tabernáculos es una fiesta grandísima en Israel. Vienen de todos lados, y ellos en las calles, afuera de las casas, en las azoteas, hasta hoy día festejan la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía la fiesta de los tabernáculos? Bueno, hasta hoy día se preparan los patios y las azoteas y hacen las enramadas. Se viven dentro de esas casas, de esos tabernáculos, de esas enramadas, cabañas, ¿sí? Por 7 días. Y cuando están dentro de la cabaña, de la suca, se pone una mesa y ahí come toda la familia. Pero se pone la mesa y sobre la mesa se abre la palabra de Dios. Inmediatamente, ahí está una, ¿sí? Se pone, tú lo que ves inmediatamente en todas las fotos, y cuando ves los videos en Israel, tú ves que está la mesa
y en la mesa se abre la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Y le habló a la iglesia. He aquí, dice, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si alguno oyere mi voz y yo entraré y cenaré con él. Entonces, ¿qué es el simbolismo de la cabaña, de la habitación? Es una habitación donde tú te sientas a la mesa con el rey, a cenar con el rey, para que el rey te hable. Tú, cuando tú abres la Biblia, amado, tú estás abriendo la puerta. Cuando tú abres la Biblia, tú estás abriendo la puerta para que Él venga y se siente contigo y te hable y te alimente y te dé palabra y te dé vida y te dé gozo y te dé paz. Dice la Escritura que no solo de pan que, eso lo dice Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es intimidad con Él, revelación de Él, palabra de Él que ilumina, que da vida, que da fe, esperanza. Vivir en su palabra, amado, abrir su palabra. Abrir su palabra es abrir la puerta de las aguas, es abrir la puerta de las aguas, es sentarte a la mesa con el rey. Abrir su palabra, vivir en su palabra, es vivir en un tabernáculo protegido por Él. Cuando tú abres su palabra, es vivir en un tabernáculo protegido por Él. Cuando tú abres su palabra, tú estás haciéndote un tabernáculo para vivir protegido por Él. ¿Entendió? En Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, he aquí, he aquí, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tú te haces una habitación cuando abres su palabra para vivir protegido por Él. Esta fiesta de tabernáculos dura ¿cuántos días? 7. Y tiene un último día que es el octavo día, que se llama el último y gran día de la fiesta. El número 7, ¿sí?, hace alusión a la perfección. Y la palabra de Dios es perfecta. Y el octavo hace alusión a lo nuevo. Cuando la palabra de Dios viene, tú vas a recibir algo nuevo. Algo nuevo, lo nuevo. Por eso es que cuando hay matrimonios en la tradición judía, ¿qué es lo que hacen? ¿Una qué? No, el kippah es esto. Una jupa. ¿Sí has visto las jupas que ponen los judíos cuando se van a casar? ¿Sí? Y luego entran el novio, la novia, ahí está el ministro. Entonces, están bajo tabernáculo, que simboliza la palabra de Dios por mi habitación y el paso nuevo que voy a dar. Porque todo el que se casa entra a lo nuevo, a algo nuevo. La jovencita cuando se va a casar está llorando porque va a dejar a la mamá y la rutina que tiene,
de levantarse y luego que la mamá le hace de comer y ahí está la mamá atenta, protegiendo. No, 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 no. Ahora hay algo nuevo que está por delante. Por eso es la jupá. Porque es algo nuevo a donde van a entrar. Y se precisa la palabra de Dios para que Dios les dirija y les guíe por donde van a ir. Amén. Por lo tanto, cuando te sientas y abres la palabra, es abrir la puerta de las aguas que te traerán vida al entrar en el tabernáculo de Dios y vivir protegido por Él, porque su palabra hace una habitación. El Salmo 91, cuando tú lo lees y empiezas a leer, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará, ¿sí? Y sigue corriendo, no temeré mal alguno, ni peste, ni pestilencia, ni mortandad. Y luego dice el salmista, o sea, después de declarar la palabra de Dios, puedes decir, después de declarar la palabra de Dios cuando estás orando, dice el salmista, porque a Jehová he puesto por mi habitación, por mi tabernáculo, ¿sí? Para vivir protegido por Él. La finalización de esta fiesta termina con la libación del agua, el derramamiento del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se celebraba la cosecha. Y ellos derramaban el agua, porque si hay agua, eso quiere decir que la semilla que se siembra de trigo se va a hinchar y luego va a reventar y va a germinar. Y si hay trigo va a haber ¿qué? Pan, va a haber comida, Ellos derramaban agua durante los 7 días en el altar, porque con este rito de derramar el agua en el altar, ellos estaban agradeciendo al Señor por el agua que descendía del cielo, por la lluvia, ¿sí?, que caería y hiciera germinar la semilla para que hubiera pan. Entonces, empezando un sábado la fiesta, ¿sí?, y celebrando la terminación de ¿qué? De haber leído ¿qué? Se iniciaba celebrando que habían terminado de leer la Torá, los libros de Moisés, los 5 libros, ¿sí? Y se finalizaba en el 8º día con lo nuevo, que era ir al principio otra vez. Así que cuando usted se case, jovencito, jovencita, usted va al principio, va a empezar. ¿Va qué? A empezar. ¿Cómo se hacían las cabañas? ¿Cómo se hacía la fiesta? Acuérdate, fuera de las casas, enramadas, ramas de olivo, ramas de qué, de palmeras, de sauce, fuera del templo. Después que hacían las cabañas, se venía la gente al templo y alrededor del templo, amados, se ponían lámparas altísimas de oro y esas lámparas de oro la lámpara solamente era como un poste en el medio con 4 brazos y esos brazos, si las puedes ver, tengo una sola, si puedes ver las lámparas que tan altas estaban si ves la parte de arriba, allá es el patio de las mujeres, ¿sí? Y esas lámparas sobresalían la parte de arriba, hay una que está sola, ese poste tenía 4 brazos y en cada brazo, si puedes ver, estaban unas bandejas y dentro de esas bandejas contenían, fíjate, la ropa vieja de los sacerdotes que servían como mecha. Tú sabes que todavía hay lámparas que les ponen aceite y tienen una mechita ahí blanca, ¿verdad? Bueno, esas lámparas eran 4 brazos, 1, 2, 3, 4 brazos y tenían, sí, las bandejas y en esas bandejas tenían como mechero
las ropas viejas de los sacerdotes, y los jóvenes subían, fíjate, si tú te fijas, con ese cántaro, con 5 litros de aceite de olivo, para vertir ahí en las bandejas donde estaban las mechas, esas mechas que eran, ¿qué? Las vestiduras viejas de los sacerdotes. Entonces subían los jóvenes, vertían el aceite para que aquellas lámparas tan altísimas siguieran iluminando toda la ciudad de Jerusalén, y no había patio de las casas de Jerusalén que no estuviera iluminado. Y esa luz que se miraba por toda Jerusalén, por toda la ciudad, le llamaban la luz del mundo. Entonces esto tiene un significado tan tremendo. Los jóvenes subían, vertían el aceite ahí para que siguieran encendidas, y fíjate tú que dice que eran, según la tradición, digo yo, ¿dónde está todo lo que yo digo? Se me olvidó la Mishnah, un libro así que traigo, lo dejé en el carro. Sí, dice la tradición judía, en la Mishnah, dice que los jóvenes subían, vertían el aceite e iluminaban toda la ciudad, pero estas 4 lámparas, ¿sí?, sostenidas por un solo poste, tiene un gran simbolismo, porque cuando Jesús, que dice la Escritura, que Él es la luz del mundo, que ilumina a todo hombre, dice San Juan 1, vino a esta tierra, y cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Jesús solamente fue con la túnica sacerdotal, que era una túnica blanca, ¿sí? Y dice la Biblia que a Él le quitaron la túnica y los soldados la partieron en 4 partes, ¿sí? En 4 partes. ¿Por qué? Porque la salvación es a los 4 extremos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Entonces eso se celebraba en la fiesta de tabernáculos, toda la gente reunida. También le llamaban la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación, que usted ya aprendió de ello. Pero iluminaban toda la ciudad de Jerusalén y no había patio que no fuera iluminado. Después de ahí, de estar iluminando todo el templo y todos los patios de Jerusalén, enviaban a un sacerdote, y a ese sacerdote le llamaban el enviado, y ese sacerdote tenía que bajar desde el templo hasta el estanque de Siloé, y caminaba el sacerdote con un cántaro de oro, viajaba, y había la procesión, el pueblo atrás de él, y los sacerdotes tras de él bajaban con él en una gran fiesta y danzas, y cantaban, y bajaba el sacerdote hasta el estanque de Siloé, y ese cántaro de oro lo llenaba de agua. Entonces, una vez que lo llenaba de agua, atravesaba la puerta de las aguas, que era lo que le llevaba al estanque de Siloé, atravesaba la puerta de las aguas, y el sacerdote empezaba a subir. Entonces ese sacerdote le llamaban el enviado. Así como él venía de la parte de arriba, que era del templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén estaba en Sión, donde hoy está la mezquita de Omar, sí, venía desde allá bajando el enviado, el sacerdote, el cual era llamado el enviado, haciendo alusión a Cristo, que Cristo fue enviado para salvar a todos, ¿sí? El sacerdote bajaba hasta el estanque de Siloé, simbolizando a la tierra, así como Cristo fue el enviado por el Padre y bajó a la tierra para darnos salvación, y a usted y a mí. Y así como Cristo bajó, dice la Escritura, cuando los discípulos miraron a Jesús que subía a los cielos, y les dijo: ¿por qué estáis tristes? No estáis tristes. Así como tú lo ves subir, así un día va a bajar. Así cuando Jesús baje a las nubes, amado, se sonará chofar, se tocará la trompeta, y todos subiremos con él otra vez hacia arriba, porque el sacerdote empezaba a subir otra vez con el cántaro de oro lleno de agua, y toda la procesión y todo el pueblo tras de él, y tocaban chofar, chofar, chofar. Y cuando suene la trompeta, mi amado, usted y yo, con voz de mando y con trompeta del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, no nos adelantaremos, sino que juntamente con ellos seremos, ¿qué? Subiremos, seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. Usted no está contento por ello, que toda la fiesta estaba anunciando a Jesús, porque el antiguo es sombra y el nuevo es la realidad, que es Cristo. Y el sacerdote ahí va, y los chofares tocaban los chofares, aleluya, y fiesta. Luego había unos levitas que tocaban también unas flautas, y usted sabe que las flautas tienen ¿qué? ¿Están qué? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué tienes que picar? Los hoyitos.
Jesús fue traspasado por tus pecados y por los míos. Todo simbolizaba al Rey de Reyes y Señor de los señores. Todo. Dios. Isaías 35:8 dice, porque cuando tú abres la palabra de Dios, amado, es pasar por las puertas de las aguas, que es la palabra de Dios, y eres iluminado por Él. Él te dará luz, te iluminará. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino. ¿Y habrá qué ahí qué? Calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con nosotros? Él mismo. El que anduviera en este camino, dice, por torpe que sea, no sé qué. Por torpe que sea, no se extraviará. Él te dirá por dónde y te dirá qué hacer. Por más oscuro, por más intenso, por muy duro, por muy cerrado, dice él que habrá camino y habrá por dónde caminar y por dónde ir. Ese es nuestro Dios amado. No somos como los del mundo. No somos como los del mundo. Él abre camino donde no hay. Aquella luz verdadera, dice la Escritura, que alumbra a todo hombre. Su palabra está conmigo. En esta fiesta, desde temprano al amanecer se preparaba el sacrificio. Pero acuérdate todos los días que lectura la palabra. Desde temprano se preparaba el sacrificio en el templo. Se hacía la procesión, ¿sí? Enviaban al sacerdote y ahí viene de regreso. Cuando él atravesaba la puerta de las aguas, en Jerusalén están los túneles y tú puedes atravesar, está la ciudad de David y al lado está la fuente de Gijón, abajo está el estanque de Siloé. Y bien tremendo que en la ciudad vieja los túneles están hoy en día, ¿sabes? Y el sacerdote atravesaba las aguas, la puerta de las aguas. Y lo tremendo de esta fiesta es de que se llevaba a cabo también por darle gracias a Dios por el agua que cae del cielo. Porque una cosa es el agua que está acá en la piscina, pero cuando caía agua del cielo, la piscina subía de nivel. Y para los sacerdotes esa agua era agua limpia, fresca, nueva, bajada del cielo. Y los sacerdotes venían y se sumergían en las aguas para purificarse. Entonces ellos atravesaban las puertas de las aguas y iban por los túneles, una procesión por abajo, otro por arriba de la ciudad, porque hay caminos abajo de la ciudad de Jerusalén y caminos por arriba, y venían por debajo de las aguas, sumergiéndose en el agua, cantando y danzando y glorificando a Dios. Venían, subían hasta el templo. Y una vez, fíjate que ellos se purificaban en las aguas, entraban al templo y se les daban batas blancas. Amados, este caminar en esta tierra, como hijo de Dios, como hija de Dios, es un camino de sumergirte en la palabra de Dios para poder purificarte, para poder limpiarte, porque es un camino de santidad.
Y cuando tú vives sumergiéndote en las aguas, en la palabra de Dios, entonces pasará como dice Apocalipsis 4:4, cuando dice la Escritura, cuando vea la iglesia y los 24 ancianos, acuérdate, la iglesia está simbolizada en los 24 ancianos que se postran delante del Cordero con vestiduras blancas. Así nosotros este caminar que venimos en esta tierra, vivimos sumergiéndonos en la palabra de Dios, vivimos sumergiéndonos para purificarnos, y así un día subiremos al cielo y se nos darán vestiduras blancas, amado, y estaremos adorando a nuestro Dios. ¿Cuántos esperan eso? Es que el cristianismo no es vivir como yo quiero, ni vivir a la religión. Aquí soy muy santo y allá afuera soy como el diablo. Le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti. Otra vez, Timoteo, cuídate de ti. No, Timoteo, cuídate de ti. Hermano, cuídese de usted. Así es. Cuídese de usted mismo. Hay que vivir una vida de santificación sumergiéndonos en la palabra de Dios. Cuando el sacerdote llegaba al altar con el cántaro de oro lleno de agua, ahí estaba otro sacerdote con un cántaro de plata. Y el cántaro de plata lo que contenía era vino. Y ellos subían al altar del templo por una rampa, no por escaleras, por una rampa. Y cuando subían por la rampa, cuando estaban allí en el altar, ellos empezaban a dar vueltas con los cántaros. Y al momento de darle vuelta al altar, al mismo tiempo vertía uno el cántaro de plata que traía el vino, y el otro sacerdote el cántaro de oro que traía el agua. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En ese gran día de la culminación de la fiesta, el octavo día, cuando se está derramando el agua y el vino sobre el altar, en ese momento, cuando se está llevando en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, y Jesús está ahí en medio de la fiesta de los tabernáculos, y Jesús está sentado ahí en medio de la fiesta de los tabernáculos, o sea que Jesús fue a la procesión, porque una de las cosas que gritaban cuando iban subiendo y los chofares iban tocando, el pueblo gritaba: ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Qué significa Hosana? Sálvanos, 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 sálvanos. Y Jesús estaba en medio del pueblo y escuchaba que el pueblo cantaba: Hosana, 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 sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y en el momento que Jesús ve que están dando vuelta alrededor del altar los dos sacerdotes y empiezan a, como está ahí en la gráfica, a vertir al mismo tiempo el vino y el agua, Jesús se pone en pie. Dice San Juan 7:37, córrele para allá, se pone de pie en medio de la multitud ahí en el templo, cuando está aconteciendo la culminación de la fiesta, al vertirse el agua en el altar, al vertirse el vino en el altar, el maestro, el rey de reyes, el salvador del mundo, la luz del mundo, la palabra viviente, el enviado, Jesús, dice en el último y gran día de la fiesta, en el verso 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que sale cuando Jesús es colgado en la cruz y es perforado su costado? Al mismo tiempo salió agua ahí
sangre. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas, ríos de agua viva. Y esto dijo, dice, porque el Espíritu Santo aún no había venido sobre ninguno de ellos. Esto es tremendo, amado. Esto es tremendo. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando tú te sientas y abres la palabra, tú estás haciendo una habitación con la palabra, donde vives bajo la protección de Dios, donde Dios te habla, Dios te dirige y Dios te dice por dónde andar, por dónde caminar y qué hacer. Él es el que abre el camino en medio de la oscuridad y de la prueba. Él es. Él es. Y Jesús está ahí y les dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dentro de él correrán ríos de agua viva, habrá palabra fresca. Porque Jesús es el pan, es la palabra. Jesús es el agua que sacia la sed. Jesús es el que nos lava, como dice Efesios, que la iglesia, en Efesios 5:27, Él nos purifica por el agua que es la palabra de Dios. Nos purifica. Pero habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te va a traer la lluvia. Es el Espíritu Santo que te va a dar la revelación. Es el Espíritu Santo que va a recorrer la cortina y tú vas a poder ver adentro y vas a recibir. Es el Espíritu Santo el que te va a hablar. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué no dice la Biblia que Dios es? ¿Qué? Espíritu. Espíritu Santo. ¿Cómo se llama usted? ¿Enrique qué? ¿Enrique qué? Enrique Coria. Yo soy María Sida. ¿Y usted cómo se llama? ¿Perdón? Jesús Rodríguez. Bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores es Espíritu Santo. Punto. Es Dios. Se acabó. El asunto es que nosotros necesitamos el agua bajada del cielo. Usted sabe muchas cosas dentro de usted, porque usted ha leído la Biblia y ha escuchado muchas prédicas. Nadie se lo quita. Se sabe versos de memoria. A mí me gusta recitar uno: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Me lo sé. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Fiel es Dios, el cual también lo hará. Yo lo sé, usted también se sabe. Pero cuando usted se sienta y abres la puerta, abres la palabra, el Rey se sienta contigo. Y el Rey te empieza a hablar, y es agua que viene del cielo. Necesitas agua venida ¿de dónde? Del cielo, no la que tú ya tienes aquí, acumuladita, estancadita. Necesitas agua fresca. Una palabra que venga de Dios en una situación que estás viviendo, que estás pasando. Algo que necesitas hacer, tú necesitas una palabra de Dios. Tienes que hacer una casa, una habitación con la palabra, y Dios se va a sentar y Él te va a decir por dónde. Cuando mi madre iba a morir, a mí me avisaron, esto hace años, me avisaron en la madrugada como a las 2 de la mañana y me dijeron: le dio un derrame, está en el hospital. No te queríamos avisar, estábamos esperando a ver qué decían los doctores, pero nos dicen que ya sus órganos se están parando. ¿Quién sabe si tú la encuentres viva? Eran las 2 de la mañana. Y yo ahí caí de rodillas y le dije al Señor: Señor, tú sabes todo. Y lloré, le dije: tú sabes todo, tú sabes lo que yo te pido. Ten misericordia de mí, ten misericordia de ella. Se llegó la mañana y estábamos en Fontana. En Fontana yo le digo a uno de los pastores: esto está pasando, necesito irme.
Yo sin saber por qué ni cómo. Yo ya había salido de mi casa para irme a California, ya había salido a la puerta. Y simple y sencillamente me di la media vuelta y me fui por mi pasaporte mexicano. Y fui y agarré el pasaporte y lo eché a la bolsa. No pensé nada, simple y sencillamente salí de la puerta y me di la vuelta y fui a agarrar el pasaporte sin pensar, sin saber nada. Pero Dios, que conoce todas las cosas, me hizo actuar como loquita, ir a agarrar el pasaporte y echarlo a la bolsa. Me voy a California, estamos en Fontana, y le digo al pastor, así, así, así. Inmediatamente él le habló a uno de los miembros de las iglesias, y uno de ellos trabajaba en el aeropuerto. Él compra, el que trabaja en el aeropuerto compra el boleto y me lleva a José en su camioneta y mi esposo de Fontana a Los Ángeles. Iban hablando con el hermano, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ya falta tanto, ya falta tanto. Y ahí me llevaban José y Ernesto. Llegamos a Los Ángeles al aeropuerto y en cuanto llego, usted sabe, era un viaje internacional, o sea que tú necesitas estar con tiempo. ¿Cuántas horas ahí? 2 horas en Los Ángeles para poder hacer un viaje internacional. Yo llego al aeropuerto y en cuanto llego y digo quién soy, me dicen por aquí, súbete por acá, súbete por acá. Simple y sencillamente, vente para acá, directa al avión. Directa al avión. Nada más me estaban esperando. No es que yo fuera importante, es que el que es importante y mueve todas las cosas es mi Dios. Y Él es el dueño de todo. Él es el que mueve todas las cosas. Me subo en el avión y cuando ese avión despega, a mí me quiso entrar un sentimiento por las palabras de mi hermano que me dijo, quién sabe si la encuentres con vida, el doctor ya no da esperanza. Y me quiso entrar un sentimiento y yo quise soltarme a llorar. Y dije yo, no, voy a abrir la palabra. Y la abrí en Isaías. La abro en el libro de Isaías. Simple y sencillamente, cuando yo la abro, la palabra del Señor, el Señor me da una palabra. El Señor... Cuando yo pongo mis ojos ahí, me dice el Señor, ciertamente me dice, mirarás la mano, mirarás mi mano. Y en Jerusalén, dice, yo me glorificaré y todos sabrán que yo soy tu Dios. Cuando yo leí eso, me pegó. Yo sentí como que algo fresco me entró y luego supe que mi madre no moriría, que ella estaría viva hasta que yo llegara y yo le iba a ministrar y me llenó de paz. Eso fue una palabra bajada del cielo, agua que bajó del cielo. Eso es lo que yo experimenté ahí. Ahora que nosotros necesitamos, amado, agua viva, agua que baje del cielo. Porque tú sabes muchas cosas, te repito, y las tienes ahí como en el estanque de Siloé. Pero otra cosa es que venga el agua del cielo y te dé una palabra a Él en el momento que tú la necesitas, que tú la requieras. Es muy diferente. Ciertamente llegué, yo salgo en el avión de Los Ángeles, hago escala en Hermosillo, me bajo y me vuelvo a subir otro avión. Llego a Culiacán, en Culiacán ya no había nadie ahí, todos se habían ido a Guasave, agarro un autobús a Guasave. Y a Guasave llego a las 10 de la noche y mi hermano viene al hospital y me dice, ya no puedes ir, ya está cerrado, espérate para mañana a ver qué pasa. Yo me acosté con mucha paz porque ya Dios me había dado agua del cielo, palabra del cielo. En la mañana fui, la ministré, le leí la palabra, ella movía su dedo, nada más la parte derecha era la que movía. No podía hablar, no podía abrir los ojos, pero me decía sí, me decía no. Y le empecé a ministrar y le empecé a llevar a Cristo.
Y le dije, madre, yo sé que tú no puedes hablar, pero Dios mira tu alma, mira tu espíritu. Y aunque no salga la voz de ti, Dios escucha tu voz adentro de ti. ¿Quieres recibir a Cristo? Ella me hace que sí. Y le dije, madre, repite conmigo. Y empezó ella a aceptar a Jesús. Cuando ella acepta a Jesús, yo le tomo la mano a ella y ahí estaban 2 de mis hermanos, una amiga de mi madre y la esposa de mi sobrino alrededor de la cama en terapia intensiva. Y mis hermanos me habían dicho, vete a dormir a la casa, nosotros nos quedamos porque en el día se requiere que tú estés para que le pases el alimento por la sonda y el pañal y todo eso. Entonces en mi contexto, yo empiezo a orar por ella, a ella le agarré la mano cuando la llevé a Cristo y empiezo a orar por ella y le empecé a agradecer en mi contexto que me iba a ir a dormir. Y le dije, Señor, gracias. Gracias por ella, gracias por la vida que le has dado, gracias Señor por mi madre, gracias que hasta hoy la has guardado, que la has bendecido, gracias porque le empecé a agradecer por ella. Y te la entrego, Señor, yo te la entrego en tus manos, Señor, ella es tuya, te la entrego. Y cuando dije yo te la entrego, aquella máquina empezó, se fue. Dios cumplió su palabra. Yo miré la mano de Dios, vino agua del cielo, necesitamos agua que venga del cielo. Dice la escritura en Proverbios 30, verso 4. Proverbios 30, verso 4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra, ¿quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Dime si lo sabes. ¿Tú sabes el nombre de él? ¿El nombre de su hijo? Jesús. Yeshua. ¿Qué significa? Salvación. ¿Cuál es su nombre? Dice, dime si lo sabes. Nosotros necesitamos que venga, ¿qué? ¿Agua de dónde? Agua que viene del cielo. Palabra que viene del cielo. Agua que viene de dónde? Del cielo. En el hebreo, amado, cuando tú ves las maravillas del hebreo, porque hay tanto tesoro ahí. Cuando tú dices, necesito agua del cielo, agua que venga del cielo, agua venga del cielo, necesito que agua venga del cielo, venga agua del cielo, es una palabra en hebreo. Agua venga del cielo es una palabra. Ahora cuando lo estaba estudiando y hasta fotos le tomaba ahí porque son raíces de palabras hebreas y duro porque mi mente pues está en español y en primer lugar yo leo de aquí para allá y en hebreo es de allá para acá y las raíces hebreas como que te vuelven así un laberinto adentro. El asunto es que agua venga del cielo en hebreo es una sola palabra, agua venga del cielo, porque en hebreo es una sola raíz. Todos sabemos que la palabra para cielo, ¿cómo se dice en hebreo? Ya se los he enseñado mucho. ¿Cómo se dice? Shema. Shemaín. 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 La palabra para cielo es Shemaín. ¿Sí? Shemaín. Ahora, la palabra agua, maín, agua en hebreo, maín, está dentro de esa palabra hebrea cielo. ¿Entiende? Agua, que es maín, está dentro de esa palabra hebrea que es cielo, que es shemaín.
Shemaín, tú has escuchado. Shema, ¿qué? Israel, nuestro Dios, uno es, esa es una raíz. Shem es nombre. Shem es nombre. Shem. Escucha, Dios habla. Shem es nombre. Cielo, Shemaín. Y agua está dentro de esa palabra hebrea, cielo. Entonces, ¿quién es el que trae el agua? El Shemaín, el nombre. Tú sabes su nombre y el nombre de su hijo. Sencillo. Tú vas al Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los, ¿qué? Cielos y la tierra. Pero yo pregunto, ¿en qué parte del Génesis dice que Dios haya creado el agua? ¿Me puedes tú decir en qué parte, en qué día Dios creó el agua? No te vas a encontrar con nada que diga que Dios creó el agua, sino que en el Génesis 1:7 dice, y separó las aguas de las aguas. ¿Por qué? Porque Dios separó las aguas de la atmósfera, de los cielos, del Shemaí, porque el nombre Dios, dice la escritura en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y verbo es palabra, en el principio era la palabra, y la palabra, San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los Shemaín estaban ahí, y Dios en el 1:7 separó el agua, sí, el agua de la atmósfera del Shemaín, el que creó, el que hizo, el del nombre que nos ha sido dado, el nombre de Jesús es el agua venida del cielo. Ese es Cristo, amado. Ese es Cristo. Si tú no entiendes esto, amado, yo no sé cómo te lo explico con manzanitas, paletitas. Yeshua, Jesús, Él es el nombre que trae el agua. Siéntate, abre la palabra, abre la puerta en el nombre de Jesús, porque Shemai también es fuego, y la Biblia dice que Dios es fuego. Shem, fuego también. Shem es nombre, Shem es fuego también, y ese es el Espíritu Santo que te la revela. Háblale en el nombre de Jesús y dile: Espíritu Santo, revélame. Yo necesito palabra viva, con fuego, con revelación, que me imparta vida, que me dé dirección, que me diga por dónde caminar y qué hacer. Tu Dios es un Dios vivo. Así es que cuando usted abre la palabra, es entrar por la puerta de las aguas, y usted hace una habitación con la palabra donde usted es protegido. Punto. A resumidas cuentas, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor.